Muy buenas noches. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de un elemento interesante que estamos trabajando dentro del marco de la epistemología, dentro de la teoría del conocimiento. Vimos teorías, trabajamos acerca de la oportunidad, acerca de que si se puede conocer o no se puede conocer. Y en este segundo bloque estamos hablando acerca de la realidad, las diferentes perspectivas de la realidad. La última clase les dejé ver un video, Psicópolis, que hablaba acerca precisamente de la creación de una realidad social. Sin embargo, tenemos también una realidad personal, particular, una realidad subjetiva que evoca a cada uno de los seres humanos. Hoy hablaremos de la dialéctica y la posibilidad precisamente de conocer la realidad. Max Horkheimer dice que desde que la razón se convirtió en un instrumento de dominación de la naturaleza humana y no humana, quedó frustrada su propia intención de descubrir la verdad. Lo que ven en sus pantallas es un hombre, es un anciano, tiene poder, tiene un estatus. ¿Qué es? ¿Cuáles son las características que lo hace ser? ¿Qué elementos crean la realidad de esta persona? Tanto la que él cree que existe como la que nosotros podemos visualizar. Una ocasión preguntaba yo a ustedes, ¿por qué creen que yo soy maestro? ¿Realmente lo creen? ¿Realmente creen que yo tengo un título y vamos más allá del título te hace maestro? ¿Cómo saben ustedes que tengo los conocimientos necesarios para poder ejercer esta profesión? Es más, ¿quién creó esta profesión? ¿Cómo saben que la escuela en la que ustedes participan es fidedigna? Posiblemente solamente es una construcción social, como lo vieron en el video. Bueno, el día de hoy vamos a ver el método dialéctico. Veremos el origen etimológico, analizaremos la palabra dialéctica, hablaremos de Platón, de algunos precursores de la dialéctica, comentaremos acerca de Hegel, uno de los grandes de la dialéctica. Se dice que era un genio, es un filósofo y que es muy difícil entenderlo. No no intentaré reconocerlo o trabajar sobre ello, solamente lo tomaré en cuenta para que ustedes visualicen algunos aspectos de la dialéctica. Cada uno de nosotros, dentro de este proceso, podemos darle un nombre diferente. Ustedes en tu pantalla tienen nombres que corresponden a los colores, pero ¿por qué no llamar amarillo al verde o azul al rojo o al naranja azul o negro al amarillo? Nos han dado una realidad y esa realidad tú la tienes. Intenta, por favor, en este momento, decir los colores y no los nombres.
amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, rojo, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. Ahora inviértelo, solamente dime el color que estás mirando. Verde, rojo, azul. La mente se forza precisamente a decir aquello que está mirando. ¿Te equivocaste? Vuelve a intentarlo. Verás que la realidad te la han impuesto. Y si tú quieres poner una realidad diferente, tendrás el método adecuado para hacerlo. Lo que nos han enseñado es funcional o conviene a algunas personas, conviene a diferentes grupos, conviene a diferentes sociedades, conviene a alguien. ¿Qué es la dialéctica? Si tomamos en cuenta el origen etimológico de la dialéctica, visualizaremos que proviene del griego antiguo dialéctique, que significa técnica de la conversación. Originalmente se hacía referencia a este método de argumentación, contraposición verbal de ideas. Los antiguos griegos tenían momentos en los cuales disertaban, platicaban, comentaban, analizaban las ideas y entendían una realidad diferente. Ahora se confunde con la lógica, sin embargo, la dialéctica es un poco más allá. ¿Ves el perro que está en la pantalla? ¿Es inteligente? ¿Es un perro o es una perra? ¿Por qué los niños se visten de azul y las niñas de rosa? Posiblemente viste su collar y te diste cuenta y creíste que es una perra. Pero posiblemente sea un macho. No lo sé. Bueno, el padre de la dialéctica original es Heráclito, en la antigua Grecia, en el año 540, 480 aproximadamente antes de Cristo, cuyo pensamiento habla de las contradicciones y dice él que nosotros tenemos que tomar en cuenta las contradicciones, lo que es y lo que no es, y que lejos de entorpecer el proceso del pensamiento, nos ayuda a entenderlo mejor, nos ayuda a dinamizar, nos ayuda a empujar nuestra mente a la verdad, a la realidad, a configurar nuestra realidad para hacerla diferente. Heráclito decía, no es posible bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? ¿Por qué crees que eso es lo que decía Heráclito? Estamos hablando de dialéctica. Piensa en ese momento en la respuesta. No es posible bañarse 2 veces en el mismo río. El río es y no es. El río en este momento es, pero en un momento más ya no es, porque no es el mismo, no es la misma agua, no es la misma intensidad, no es en la misma temperatura. Y Heráclito lo había visto. Lo que ves puede ser, puede no ser. Y encuentras una dimensión diferente de la verdad. Y no estamos hablando solamente de la ausencia de ser, simplemente estamos hablando del cambio. Estamos hablando de un cambio dinámico, el devenir, como lo consideraban los antiguos griegos. En el siglo XVIII, George Wilhelm Friedrich Hegel, 1770, 1831 aproximadamente, en Alemania,
Sostenía que la realidad estaba conformada por opuestos y el conflicto de la realidad engendraba nuevos conceptos. Cuando él entraba a una realidad, nuevamente generaba nuevos conceptos, nuevos elementos. Y cada vez que visualizaba algo, entraba nuevamente en conflicto. Y sin embargo, eso que existe como conflicto no entorpece el conocimiento, ayuda para encontrar la realidad, para encontrar la verdad más cercana. Y generó una fórmula dialéctica, una fórmula para dialogar, una fórmula donde existen dos elementos contrapuestos. Y entiende que hay una regla, un orden, un continuo fluir de contradicciones que se dan en tres momentos. La tesis, que es lo que se observa, la antítesis, que es lo contrario a lo que se observa, y la síntesis, es decir, lo que surge del análisis del ser o no ser, de la funcionalidad o no funcionalidad, de la veracidad o no veracidad de la situación. Luego entonces la tesis se ve enriquecida con el proceso crítico de la antítesis, teniendo como fin último la síntesis, es decir, una tesis enriquecida por el proceso crítico dialéctico. Más adelante veremos algunos ejemplos. La dialéctica es un método de conocimiento, es progreso en los hechos reales, es un medio de transformación de los hechos reales. Después de que tú critiques una situación, ya no vuelves a verla de la misma forma. Después de que tú analices una situación, ya no la vas a ver de la misma manera. ¿Tu familia es funcional? ¿La familia a la que perteneces funciona adecuadamente? Y entonces podrás analizar familia, no familia. ¿Qué funciona mejor? ¿La familia o lo que no es tu familia? Tus amigos, tus conocidos, aquellos que no tienen un estrecho lazo consanguíneo. ¿Qué elementos importantes pueden tener estas personas que no tienen un estrecho lazo consanguíneo? Que no tiene la familia. Entonces, la dialéctica hegeliana es un proceso de autocomprensión y desarrollo de lo absoluto. Más adelante surgió un filósofo, Karl Marx, que junto con Federico Engels comenzó el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, e invirtió esta postura de Hegel. Y él planteó su idea en torno a la materia, no en torno a la idea. Él comenzó a teorizar y a justificar la realidad. No, no justificó la realidad. Justificó una transformación de esa realidad. Y la transformación de esa realidad se hace mediante una revolución. Y la revolución no se hace sino por el método crítico. Una tesis, una antítesis y una síntesis. La tesis es lo que existe, lo que se visualiza, lo que conocemos como realidad. La antítesis es aquello que se contrapone a la realidad o que es contrario. Y la síntesis es aquello que se logra como producto de este proceso dialéctico. Vamos adelante, vamos a trabajar sobre estos elementos. Quiero y mi intención es que entendamos este proceso y que lo hagamos parte de nuestra vida. Dentro del proceso didáctico se trabajan estos elementos.
el hacer pensar a la persona, no solamente que absuma la información, sino que en realidad evalúe si la realidad que está teniendo en este momento es funcional para él o para ella. Si la realidad que es creada socialmente corresponde a lo que él quiere o ella quiere, entonces Karl Marx interpreta la historia. Genera una interpretación. Haciendo un encuadre histórico, filosófico, quisiera comentar lo que Marx y Federico Engels proponían, ¿no? Proponían el cambio, ¿no? El proletariado, la burguesía, de que existieran clases iguales. Es decir, donde hay diferencia de clases, que es la tesis, la síntesis, perdón, la tesis, la antítesis sería un lugar donde no hubiera diferencia de clases. En un lugar donde existiera la propiedad privada, la antítesis sería un lugar donde no existiera ninguna propiedad privada, donde todos ganaran exactamente lo mismo, donde todo fuese igual para todos. Y la síntesis es lo que surge precisamente de este análisis, de este proceso revolucionario. Surge el materialismo dialéctico y es precisamente el resultado de las corrientes filosóficas propuestas por Federico Engels, como lo había comentado, y Karl Marx. ¿Qué define este proceso filosófico? Bueno, define a la materia como la esencia de la realidad concreta y abstracta, que es independiente precisamente de la conciencia. Y la conciencia surge después precisamente de la materia. ¿Cuál es el poder que tenemos en la dialéctica? La dialéctica eh, nos da la capacidad teórica. Sin embargo, el verdadero poder de la dialéctica es la praxis. Es que puede cambiar las cosas, es que puede modificarlas. La contradicción, dicen Federico Engels y Karl Marx, al igual que Hegel, la contradicción es el motor de la realidad. Es decir, aquel elemento que la va enriqueciendo, que la va creando, que la va modificando, que la va realizando. Entonces, las síntesis que surgen luego de criticar, que analizar la tesis, contraponiéndola con la antítesis, no son perfectas y se tienen que ir modificando constantemente, así como el río. La realidad nunca es la misma. La realidad va cambiando. La realidad se modifica desde el aspecto dialéctico. ¿Por qué? Porque el hombre está encaminado a crear realidades, a preguntarse, a generar síntesis, a saber de la síntesis, a generar antítesis y a trabajar con las síntesis. Y poco a poco, todo el tiempo está este movimiento dialéctico que pone en tela de juicio la realidad y la va cambiando, la va enriqueciendo. Sin embargo, dentro del ámbito académico, muchas ocasiones no hacemos este proceso. ¿Por qué no cuestionas a tus docentes? ¿Por qué no preguntas o te preguntas a ti mismo, ¿será verdad lo que me están diciendo? ¿Será cierto? ¿O por qué no expresas en ocasiones que no estás de acuerdo con alguna idea de tus docentes? El método crítico del cual se habla
en el proceso didáctico, tiene su base en esto. Pero ¿cómo se representa entonces la dialéctica para Karl Marx? Bueno, la dialéctica se presenta primero, realidad, segundo, contradicciones y tercero, nuevas síntesis inconclusas. La realidad es lo que nos hacen creer, lo que te enseñaron, lo que te dijeron que es, lo que te dijeron que eres, lo que te dijeron que es la educación, lo que te dijeron que es necesario para salir adelante y para tener algo. Tomo palabras de algunos alumnos, el ser alguien. Teniendo esa realidad la tienes que criticar, tomando con qué se critica la realidad, pues con la contradicción, con la no realidad, con aquello que está de forma adversa. La riqueza como realidad, la pobreza como contradicción. El patrón como realidad, el no patrón como realidad. El dueño como realidad y el no dueño como realidad, como contradicción, perdón. Y entonces se genera una síntesis inconclusa que siempre va a ser imperfecta y que tiende a revolucionar el momento, pero también revolucionar el futuro. Toda mercancía tiene dos caras, comentaba Marx. El valor del uso y el valor del cambio. Ejemplos como la alienación y el despojo. La incapacidad del trabajador de ejercer control sobre los objetos que produce. ¿Qué decía Emilio Zapata? La tierra es de quien la produce. ¿Será que lo que tú produces en una fábrica o lo que producen las personas que trabajan es de ellos? Sin embargo, el trabajador no puede disponer de sus productos. ¿Por qué? Porque cuanto más produce, tanto menos se queda para consumir. En este proceso dialéctico, económico, materialista, existen varios elementos. Lo económico determina las relaciones sociales, es decir, entre más dinero, la relación con los demás es nula, vaga o a lo mejor contradictoria. Dime cuánto dinero tienes y te diré cuánto vales o te diré quién eres. Este proceso dialéctico, tomando en cuenta lo económico y las relaciones sociales, genera una ideología. Y la ideología que se tiene muchas veces es que aún en México existen clases. Y sí, hay muchas personas que tienen muchísimo dinero y otras que simplemente están pasándola. Luego entonces la economía, la situación económica, el poder económico, el poder político, el poder determina las relaciones sociales, porque ya no eres solamente silvestre, sino de acuerdo al grado económico que tengas, vas a tener relaciones con personas de ese mismo estatus o no. Y de ahí precisamente salen las ideologías. El desarrollo de la sociedad es consecuencia precisamente de esa interacción productiva entre hombres y la naturaleza. En el video que ustedes propusieron, había una interacción entre dos estratos, alumnos, profesor. Y el profesor ostenta un statu quo jerárquico, está por encima de los alumnos y él podría hacer, deshacer, decir, comentar
a diferencia de los alumnos. Todo individuo, con sus acciones cotidianas, vuelve a reproducir la sociedad en cada momento. En ese momento estamos trabajando una realidad. Tú estás escuchando y yo estoy hablando. Existe un rango, existe una realidad que nosotros generamos. ¿Por qué en lugar de escucharme, mejor no tú das la clase? ¿Será que yo sé más que tú? ¿O sé cosas diferentes? ¿Será que crees que tienes menor capacidad que los demás? ¿O por qué se da ese rango? Bueno, es parte precisamente de este proceso de realidad que nosotros generamos y volvemos a ratificar con nuestras acciones cotidianas. El día de mañana vas a despertar y vas a actuar como hijo, vas a actuar como padre, vas a actuar como vecino, vas a actuar como pareja, vas a actuar como varón, vas a actuar como mujer, vas a actuar como lo que tu realidad te permita ser. Y entonces nosotros todos los días reproducimos aún la sociedad. A cada momento reproducimos la sociedad. Reproducimos la realidad que nos heredaron. Porque tú no decidiste dónde vivir. Tú no decidiste y no generaste tu propia lengua. Sin embargo, este proceso no se refiere al elegir o no elegir, sino al configurar. Tú configuras todos los días tu realidad. Y de ahí precisamente nace la ideología y la conciencia. La ideología constituye una parte importante de la superestructura social. La ideología, lo que tú piensas que eres, legitimiza los intereses de la clase dominante, políticos, jerarquía eclesiástica o religiosa, de acuerdo al rango religioso que tenga, jerarquía pedagógica, incluso la jerarquía familiar. Y esa ideología que tú tienes legitimiza precisamente que alguien esté sobre ti, que alguien esté con un estatuto diferente, mayor que tú o menor que tú, la conciencia del hombre. La clase dominante en todas las sociedades clasistas produce y asume formas ideológicas que legitimizan su dominio. Antes de la Ilustración, los reyes de la tierra decían que ellos no tenían, no se habían elegido por sí mismos, sino que era Dios quien los había elegido. Legitimizan, ¿no?, el mito de la sangre azul. ¿Por qué decían que el mito de la sangre azul? Yo soy rey, soy de sangre azul, soy diferente a los demás. Y ahora suele suceder. Pero vamos a ver algunos otros ejemplos. Los medios de producción intelectual, por ejemplo, depende de quienes tienen los medios de producción material. ¿Por qué tú no puedes hacer una escuela? Todos los que crean una escuela tienen los estudios que tú tienes, tienen una licenciatura, tienen una maestría, tienen un doctorado. Y más aún, quien estudia necesita tener, aparte de los medios económicos, tener ese estatuto. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser. No. Cuando tú te levantes el día de mañana, no vas a decir, el día de hoy no quiero ser yo. Por el contrario, el ser social es lo que determina la conciencia. Es decir, lo que te dijeron que eres hace que tengas esa conciencia.
Soy mexicano. Ah, soy mexicano. Soy de San Pablo. Ah, soy de San Pablo. Soy de Sinacantepec. Soy sinacantepeño. ¿No? El actual conflicto de Ucrania y Rusia. El patriotismo. Soy ucraniano y defiendo a mi patria. ¿Y los demás por qué no la defienden? ¿Por qué el presidente de la República no defiende a su patria en el campo de batalla? Ah, porque los demás son soldados y yo soy diferente. Las circunstancias sociales condicionan la percepción de las personas. De acuerdo a lo que nosotros vivamos, va a ser nuestra percepción. Como actividad del día de hoy, de este día sábado, les voy a pedir que elijan un suceso reciente de interés nacional o internacional. Ustedes lo deciden. Y que identifiques los siguientes elementos. Inciso A, la ideología principal que sustenta ese hecho. Inciso B, los grupos de interés que se ven favorecidos por este suceso. Inciso C, cómo identificar las relaciones sociales dadas en el conflicto a través de la división del trabajo. Inciso D, exponer tú, de forma general, la dialéctica materialista de Marx en el suceso. Es decir, ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son las contradicciones? ¿Y cuál es la nueva síntesis? Recuerda que las síntesis son inconclusas, pero necesito que analices y describas el por qué lo crees así. Recapitulando, tienes que describir estos elementos. En el inciso D, describir la tesis, antítesis y la síntesis. Espero que esta clase te haya agradado y que también puedas entender de una forma más amplia lo que es la dialéctica. La dialéctica como una metodología para conocer la realidad, reconocerla y enriquecerla. Un proceso revolucionario de nuestra realidad. Agradezco tu tiempo, agradezco este momento que te das para poderme escuchar. Espero tu trabajo y cuídate mucho. Nos vemos en la siguiente.